El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Doctor Rojas Marcos, muy buenos días. Buen día, muchas gracias por invitarme al programa. Muchas gracias por charlar de nuevo con nosotros, hoy con un libro nuevo encima de la mesa, Superar la adversidad, el poder de la resiliencia, que seguramente es el invento más fenomenal del mundo, la resiliencia. Pues sí, es un descubrimiento, ¿no? que ocurre en los años 50, cuando unos científicos que estaban estudiando el desarrollo infantil en niños que tenían que enfrentarse a muchas adversidades, desde dificultades en el parto a luego pues situaciones de violencia en la casa, se dieron cuenta que había un grupo de niños que crecían normalmente pese a haber afrontado grandes adversidades. Y de ahí sale este concepto que viene de la física, que quiere decir una mezcla de resistencia y flexibilidad, como puede ser una pelota de goma o un muelle, ¿no? El bambú. Exactamente, el bambú, la capacidad del ser humano de encajar, resistir sin romperse grandes adversidades y luego, pues con el tiempo, volver al estado que tenían anteriormente. Conexiones afectivas, funciones executivas, centro de control interno, autoestima, pensamiento positivo y motivos para vivir. Uh-huh. ¿Cuáles son los que son más difíciles de cosechar? Todos estos pilares los desarrollamos poco a poco, pero yo diría que uno de los más importantes es las personas que ante una adversidad, y hablo de adversidad cuando en situaciones graves, ¿no? Se nos muere un ser querido, nos informan que tenemos una enfermedad incurable o una tragedia como la que hemos visto en Haití. Pero imagino que también tiene que haber problemas mentales derivados de alguien que ha vivido esa tragedia. Esto se acumula en la memoria emocional y van a necesitar ayuda para poder explicar, para darle un significado a lo que ocurrió y para poder verbalizar esas imágenes o esas sensaciones de forma que pierdan intensidad emocional. Y en ese sentido, pues sí, a la larga van a necesitar ayuda o un medio que les permita narrar, que les permita incluir esta experiencia tan trágica en su propia autografía y superarlo. Los seres humanos acumulamos en lo que llamamos memoria emocional las imágenes, las sensaciones de terror y de indefensión. Entonces, como bien dices, de codificar, o sea, al ponerle palabras a esas sensaciones o a esas imágenes aterradoras, disminuimos la intensidad emocional. Por eso solemos preguntarle o pedirle a la persona que nos cuente lo que vio, que nos cuente lo que sintió. Pero en estas tragedias, como la de Haití o similares, es la persona que estaba allí también, que aunque haya sobrevivido y no le haya ocurrido nada, el ver estas tragedias, el sentir lo que otros sienten, el oler lo que otros huelen, el ser espectador, también puede producir una situación de estrés. Cuando está al frente de todos los hospitales públicos de Nueva York, en el momento que caen las torres. Le he leído que justamente hay más bomberos que mueren luego del atentado por ataques, por suicidios, por ataques al corazón, por hemorragias internas, fruto del trauma psicológico. Así es. Que no en ese momento. Los hospitales se convirtieron, lo que suele ocurrir, se convirtieron en la última esperanza de los familiares. Venían a los hospitales con esa esperanza tan fuerte y tan humana, ¿no? De pensar que mi hijo tiene que estar en el hospital, que a lo mejor está inconsciente, que a lo mejor está herido, pero que ese flujo constante de personas que venían a preguntar por sus familiares, al cabo de las semanas, pues llegaba, pues y te impactaba mucho, ¿no? Te impactaba y no solamente las personas que sufrieron, sino los que vivimos esas semanas de incertidumbre y de dolor, pues al final también nos afectó. ¿Cómo se ha disparado el consumo de antidepresivos en Estados Unidos y en el mundo en general?
Esto nos lleva a pensar que no vivimos de la manera correcta. Es muy normal el sentirnos tristes cuando se nos muere un ser querido, o cuando se nos rompe una relación, o cuando nos quedamos sin trabajo. Eso es normal. Y no hay medicina que pueda curar esto, porque esto no es una enfermedad. Si quienes toman antidepresivos son personas que quieren eliminar esos sentimientos normales de tristeza, pues las medicinas no tienen efecto. Sin embargo, si estamos hablando ya de una depresión profunda, duradera, donde la persona ya pierde las ganas de vivir, no puede dormir, no puede funcionar, pues ahí los antidepresivos tienden, no siempre, pero tienden a ayudar. Un ejemplo de cómo afecta la sociedad o la cultura a los trastornos mentales sería el trastorno por déficit de atención o hiperactividad en los niños. Cuando tú pones niños en una clase que tienen que estar sentados escuchando al profesor durante horas, ahí es cuando surge el problema de la hiperactividad en los niños. Cuando estos niños iban al campo, a lo mejor eran los que más aceitunas recogían, ¿no? Pero hoy día el estar sentados y prestando atención surge ahora este trastorno, sí, que probablemente lo había entonces, pero no causaba los problemas que causan hoy. Usted escribe que cuando hay alguien que está en un hospital y sabe que van a rezar por él, uh-huh, tiene menos posibilidades de ponerse bien. En cambio, si no lo sabe, pero han rezado por él, le va mejor. Pues sí, y a un grupo pues le dijeron, mira, tenemos 3 congregaciones religiosas que van a rezar por ti. Y a otro grupo pues no le dijeron esto y rezaron por ellos, y a otro grupo no rezaron por ellos tampoco, ni les dijeron nada. En definitiva, a aquellas personas a quienes informaron de que iban a rezar por ellos, pues tuvieron un pronóstico peor, ¿no? Lucharon menos inconscientemente. Exactamente, y ahí volvemos al tema que me habías preguntado, ¿no? El control, ¿no? Estas personas parece ser que al pensar que otros iban a rezar por ellos y que el control de su enfermedad estaba en manos de esas oraciones o de Dios o de la suerte, pues hacían menos por uh-huh, controlar su enfermedad y por seguir los consejos del médico. Ya que estamos, le traslado una pregunta imposible. Psicológicamente, ¿la existencia de Dios ayuda o no ayuda? No cabe duda que personas que creen en otra vida, que creen genuinamente en otra vida o en un ser superior que va a hacer justicia en otra vida, pues a la hora de enfrentarse a la muerte, en general, pues lo hacen con más tranquilidad. Doctor Rojas Marcos, usted que se autodefine como alguien de Nueva York que nació en Sevilla, porque se pasa media vida allí, sí, ¿cómo es? Ya sé que es muy difícil extrapolar, pero ¿qué problemas plantea la sociedad neoyorquina respecto a la de aquí? En Europa, en general, por ejemplo, el optimismo está mal visto. Y no quiere decir que las personas, a nivel individual, si uno le pregunta, a ver, del 0 al 10, ¿no? ¿Cuál es tu satisfacción con la vida en general? Pues aquí en Europa pues te dan un 6, un 7, un 8, igual que allí. Pero aquí el optimismo, yo creo que por la influencia de los filósofos del siglo XVIII y XIX, se interpreta como un síntoma de ingenuidad o incluso de ignorancia, mientras que en Estados Unidos el optimismo está bien visto. La gente presume de ser optimista. De hecho, si te hacen una entrevista para un trabajo uh-huh, y dices que eres pesimista, no te dan el trabajo. Doctor Rojas Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por presentarnos este libro, Superar la adversidad. Debemos de buscar dentro de nosotros. Ahí es donde tenemos las claves para poder sobrevivir mejor. Así es, y muchas gracias por invitarme al programa. El Matí de Catalunya Ràdio és informació. I molt més que informació. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.